Bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaborados por Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. Esta es nuestra entrega número 21 de la serie, donde entramos a considerar el corto pero interesante capítulo 3, en donde comenzaremos viendo, en los versículos del 1 al 10, el envío por parte del apóstol Pablo de su colaborador Timoteo en misión a Tesalónica y el alentador informe que éste trajo de la misma. En este estudio de hoy solo consideraremos los primeros 2 versículos. Habiendo fracasado todos los esfuerzos para ir personalmente, Pablo aceptó el plan de permanecer en Atenas, a unos 500 kilómetros de Tesalónica, y enviar a Timoteo, uno de sus colaboradores, en su lugar. Cada versículo de este capítulo 3 vamos a encontrar expresado el amor del apóstol por la iglesia. Y veremos cómo el corazón de este pastor, en medio de sus sufrimientos, encuentra consolación en la prosperidad de sus almas. Dice el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Por lo cual, del griego dio. Esta importante palabra vincula este capítulo con lo que Pablo había hablado en el capítulo anterior, en donde vimos la relación tan familiar que existía con esta iglesia. Él había sido para ellos una madre, un padre, un hermano. Los había llevado al Señor y los amaba, y dijo que serían su gloria y su alegría en la venida, la parucía de Cristo, en la aparición del Señor Jesús, cuando los creyentes que han sido fieles recibirán sus recompensas. Ahora, debido a que les tenía un afecto real, se sentía frustrado por no poder volver a ellos. Había sido obstaculizado por Satanás. Tuvo que abandonar Tesalónica tan rápido que había muchas enseñanzas y doctrinas inacabadas que no había podido desarrollar completamente con ellos. No solo anhelaba regresar, sino que se preguntaba sobre el futuro de los creyentes allí. Pablo deseaba consolarlos. En otras palabras, estaba demostrando para con ellos lo que mencionó al principio de la carta, que comprobó en ellos mismos, es decir, un trabajo de amor. El amor no es un afecto o simplemente un sentimiento agradable, cálido, cómodo, alrededor de nuestro corazón. El amor busca el bienestar del otro. Así se expresa el amor por nuestro prójimo. Si amas a alguien, buscarás su bienestar y realmente pondrías en peligro tu propia vida por la persona que amas. Y continúa el apóstol, no pudiendo soportarlo más. Soportarlo, del griego estego, significa soportar pacientemente, sufrir. Pablo dice aquí que su deseo de comunicación personal y seguimiento de sus hijos espirituales se había vuelto intolerable. Estego indica que no podía continuar soportando la incertidumbre debido a la falta de comunicación personal con sus amados hermanos tesalonicenses. La continua separación de sus queridos conversos y la falta de información sobre su reacción bajo la presión de la persecución produjeron en él una tensión que se le hacía insoportable. Y había motivos para sentirse ansioso por sus conversos. Si los judíos incrédulos fueron tan implacables en su antagonismo al Evangelio como para perseguir a los misioneros hasta Berea, ¿qué no podrían estar haciendo con sus seguidores en su propia casa? La carga de tensión era tan pesada que sentía que tenía que tomar alguna medida. Por lo tanto, continúa diciendo el apóstol, acordamos quedarnos solos en Atenas. Acordamos, del griego eudoqueo,
compuesto por eu, que significa bien, y dokeo, pensar, esta palabra griega transmite un fuerte elemento de satisfacción emocional y de deleite. El tiempo aoristo del griego en el que está expresa una acción única y puntual, una determinación definitiva hecha y a la que había que adherirse. Fue la elección libre y deliberada de que Pablo se quedara y que Timoteo se fuera, como si dijesen, estuvimos satisfechos y resueltos. Por lo tanto, el plan fue aceptado con buena voluntad. Pablo resolvió o determinó quedarse atrás. Está diciendo en esencia, estoy dispuesto a sufrir los inconvenientes de separarme de Timoteo, que sin lugar a dudas lo necesitaba, para mostrar mi preocupación por ustedes. El fuerte afecto de Pablo por la joven iglesia en Tesalónica se muestra aquí por su desinterés y su voluntad de quedarse solo en Atenas. Pablo, Silvano y Timoteo no amaban a la iglesia solo cuando estaban cara a cara con ellos. Así el amor se convirtió en acción. Y vemos en el versículo 2 donde dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Enviamos, del griego pempo, es la palabra general para enviar y significa que Timoteo fue enviado a hacer algo. El hecho de que fue enviado y no se le pidió que fuera es coherente con el hecho de que su envío estuvo bajo la autoridad del apóstol Pablo. Este mismo verbo es el que utiliza el Señor en San Juan 5:23, cuando dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pempo. Y en San Juan también 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Timoteo no ofrece ninguna oposición, ninguna resistencia, como no lo ofreció el Señor cuando su Padre lo envió, ni tampoco lo hicieron los discípulos. Ellos reconocieron que el que hacía esto tenía toda autoridad. Una de las características que poseerían los hombres de los últimos tiempos, que son los nuestros, es que serían desobedientes a los padres, según nos señala 2 Timoteo 3:2. Es decir, que no reconocerían autoridad. Los que hoy poseen posición de autoridad en la sociedad, en las casas, en las iglesias, están siendo seriamente cuestionados en esta sociedad postmodernista. Los que así se comportan, muy particularmente en la iglesia o en las iglesias, no son conscientes muchas veces de que desafiar la autoridad puesta por Dios es enfrentarlo a Él mismo, según vemos en Romanos 13:1 y 2. El solo pensar en esto debería llenarnos de pánico. Alguien escribió lo siguiente, y cito, ¿por qué los pastores no son honrados en nuestros días? Primero, nuestra cultura no nos anima a rendir honor a nadie. Vivimos en días de igualitarismo que no nos permiten hacer diferencias, pareciendo tratar a todas las personas de la misma manera. Los caricaturistas políticos y deportivos ridiculizan a los que tienen autoridad. Los comediantes ponen en ridículo a cualquiera que esté en estado de preeminencia. Y el cristiano promedio lleva esa misma actitud a la iglesia. Sin embargo, creo que la razón principal por la que los pastores no son honrados es que los miembros de la iglesia desconocen que esta es una de sus responsabilidades al seguir a Jesucristo. Un hogar, una sociedad, una iglesia sin autoridad va ineludiblemente al caos
y a la disolución. Enviamos a Timoteo, dice el apóstol, servidor, diácono de Dios. Observemos detenidamente que Pablo no había enviado un sustituto indigno, un hombre cualquiera, sino uno que era completamente capaz de llevar a cabo su misión. Este pequeño detalle es solo otra indicación de que Pablo estaba profundamente preocupado por el bienestar espiritual de sus lectores. Debemos también tener en cuenta que ministro o servidor, del griego diácono, no es un título oficial y no connota a un ministro ordenado en el sentido moderno del término, sino que designa a uno que presta un servicio de algún tipo a otros u otros. Diáconos originalmente hablaba del sirviente en relación con su trabajo, destacando su actividad de servicio. En este sentido, todos deberíamos ser diáconos de Dios. Y qué gran honor significaría esto. Y dice el apóstol, y colaborador nuestro, del griego sunergos, de sun, junto con, que habla de una relación bien estrecha, más el término ergon, trabajo. Literalmente, trabajar juntos. Y por lo tanto, se refiere a un compañero de trabajo, un colega, un compañero de labores, un colaborador. Piense en nuestra palabra familiar sinergia, derivada de sunergos. Sinergia describe una acción u operación combinadas. Es la interacción o cooperación de dos o más organizaciones, sustancias o agentes para producir un efecto combinado mayor que la suma de sus efectos separados. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo recalca la unidad de los sunergos al afirmar que ellos son colaboradores de Dios. Con esta frase, el apóstol no implica que su labor sea igual o tan importante como la de Dios, sino que confirma que él, Silvano y Timoteo, y en el texto de 1 Corintios 3, Apolos, trabajan mancomunadamente para Dios. En otras palabras, nosotros más Dios, igual a mayoría. Por lo que podemos decir perfectamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Toda esta sinergia, esta acción combinada, dice el apóstol Pablo en el texto 2, versículo 2, para el propósito, confirmaros. Confirmaros viene del griego esterizo y significa hacer firme o sólido, afirmar, fijar firmemente en un lugar, establecer, hacer firme o estable, fortalecer. La idea básica es la de estabilizar algo proporcionando un soporte o contrafuerte. Un contrafuerte es una estructura de mampostería antiguamente o de madera que se usaba para soportar o dar estabilidad a una pared o a un edificio. Es lo que sería hoy, modernamente, una zapata. De modo, esta estructura que la pared, la columna, no se tambalee y se caiga. Esta palabra la utiliza Santiago cuando dice, en Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad, y aquí está el mismo término, ecterizo, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago aquí les dice a sus lectores que no solo necesitaban practicar la paciencia, del griego macrotumeo, sino que también necesitaban tener la vitalidad espiritual, la estabilidad interna, que solo se obtiene mediante la comunión con Dios y la obediencia incondicional a su palabra. De otra manera,
serían como el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Capítulo 1, versículo 8. Es interesante observar que la palabra inconstante viene del griego akatastatos, compuesta de a, es decir, sin, y seguida de la preposición kata, hacia abajo, y del verbo istemi, que significa colocar, establecer. En otras palabras, este es el antónimo, o sea, lo contrario al término esterizo, hacer firme, afirmar, echar una zapata, en el término moderno. La idea de acatástatos es la de carecer de fundamentos, tambalearse, por lo tanto, como un borracho. El apóstol Pablo no quería que la iglesia en Tesalónica creciera sin fundamento, sin estabilidad. Por eso envió a Timoteo, para que la afirmara. Y eso también queremos nosotros hacer con ustedes, hermanos, nuestros apreciados hermanos. Y no nos hemos quedado solo con el deseo, sino que al igual que el apóstol Pablo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con estos estudios de la palabra de Dios para que su fe se afirme, para que no sean llevados fácilmente de aquí para allá por todo viento de doctrinas, como dice Efesios 4:14. Y también, dice el apóstol, toda esta acción combinada, enviando Pablo a Timoteo, su hermano, servidor de Dios y colaborador, es para también exhortaros, del griego parakaleo. En este uso de parakaleo, viene de para, que significa lado o al lado, y kaleo, igual a llamada, significa entonces literalmente llamar a uno al lado. Parakaleo puede incluir la idea de brindar ayuda o ayudar, pero el sentido principal en el Nuevo Testamento es instar a alguien a tomar alguna medida, especialmente algún curso de acción. La idea en nuestro texto es instar a los santos de Tesalónica a perseverar y seguir un curso de conducta firme, específicamente con respecto a su fe. Timoteo se unió a ellos para alentarlos a vivir de acuerdo con la sana doctrina contenida en la palabra de Dios, la única que aseguraría que se mantuvieran constantes y siguieran adelante en su fe. Necesitaban ser exhortados a mantenerse firmes, a no entrar en pánico cuando las cosas se pusieran difíciles. Nunca deberíamos olvidar que el sufrimiento y la aflicción podrían ser superados. Tenían un recurso sobre el cual apoyarse que no tenían antes, por lo que no tenían que temer. Dios les llevaría a través de las persecuciones y las usaría para su beneficio. Pablo ya había sentado las bases para esto cuando estaba con ellos. Hermanos, nosotros estamos atravesando por un momento de gran dificultad, en donde cada día las noticias dan cuenta de miles de muertos en el mundo y decenas, como vemos en nuestro país. Algunos son nuestros parientes o conocidos, pero que nuestra fe no se debilite. Creámosles a esa gran nube de testigos compuesta por los hombres y mujeres de Hebreos 11, que nos testifican diciéndonos: se puede confiar en Dios. Pongan su fe en su palabra y sigan corriendo la carrera. Confiemos en nuestro Dios. Tengamos por ciertísimo todo lo que Él nos ha revelado en su palabra y sigamos la carrera que tenemos por delante. Que el Señor
nos bendiga.